vamos a ir a visitar West Palm Beach. Vamos a ir con nuestras motoras y vamos a llevar nuestra perrita con nosotros para que no esté sola. Hoy es muy bonito día, así que nada, vámonos. ¿Dónde está la niña? Corre, 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 corre. ¿Quieres probarlo? Es como un sabor de ginger y algo, no sé. Hola, estamos en la playa de West Palm Beach y aquí está muy bonito, el día está muy hermoso, ni frío ni calor está. Por allá hay gente que está tomándose fotos, por acá había también mucha gente que estaba bañándose, pero ya todo el mundo se fue y ya nos vamos a ir a la casa porque realmente ya no hay nada más que hacer. Ahí está Rafael con Leila. Este sándwich está enorme. Hola a todos, ¿cómo están? Me siento muy rara porque hace tiempo que no salgo sola en ningún lugar y estoy en Guagua. Llegué a Guagua porque en la casa no tenía nada que comer, entonces me ordené un cafecito calientito y un sándwich. Son las 3 de la tarde, a las 5:30 tengo que ir a trabajar otra vez, entonces estoy disfrutando un poquito de sol antes de irme a trabajar. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Hoy es martes y hoy tengo día libre y estoy sola porque Rafael está trabajando. Decidí salir porque me estoy aburriendo demasiado en mi casa. Déjame que me vean los ojos. Y quería ir sola sin mi perrita, pero... Ay no, ¿dónde está? Mira cómo está ahí. Me está mirando con una alegría y pues me imagino que la voy a llevar porque no la quiero dejar sola en la casa. Me da tanta pena. Mira, mira, mira. Sí, ya está brincando. ¿Qué pasó, mami? ¿Vamos? No. No, pues así, ¿quién resiste? ¿Quién resiste? Sí, vámonos. Iba a llevar mi dron, pero parece que no lo voy a llevar porque con ella y con todo lo demás, pues no voy a poder. Vámonos. Se pone tan feliz, Dios mío. ¡Ay! Ok. Let's go. Hola. Hola, mami.
cuento, ustedes no se imaginan cómo es difícil ir con él en algún lugar. Le dije, vámonos para Best Buy para compras. Ok, vámonos. Aquí está al lado Target. Me hizo una pelea para llegar a Target. No manches, güey. Y terminamos comprando. Bueno, porque yo quería algunas cosas. Y ahorita le estoy diciendo, vamos a sentarnos afuera, a disfrutar un poquito de esta noche, relajarnos. Me hizo una cara, ustedes no se imaginan. No. Qué Grinch y qué Shrek a la misma vez. Mira, tan linda la noche que es. Y él se quiere ir a la casa. ¿Qué vas a hacer en la casa? No hay nada interesante ahí. Para ti, esta mujer es insaciable. Mira, yo no iba a venir. Y después con ella me puso, por favor. Y ese pues dale, vamos. No es cierto. Y yo vine más por ella. Y ella, ok. Y ahora no sabe cómo volver a entrar a la casa. Yo estoy desde las 5 de la mañana fuera de la casa. No es cierto. Yo te pregunté, ¿quieres ir? Y tú, dale. No, primero dijiste no. Pero luego dije, ¿estás seguro? ¿Quieres ir? Vamos con mi motora. Ay, sí, vámonos. Todo el día en la calle, ya estoy cansado. Dale, ábrelo pues. No tengo la llave. Oh. Ni eso sabe hacer este inútil. Tú no sabes lo que estás, con quién estás tratando. Y contigo. No miren lo que compré. Ah, no miraron. No miren tampoco. Cuidado con el dedo. Uy, yo lo hago. Oh. Güey, no. Espera. Ay. Con eso yo me pinché 2 dedos y me rompí otro. Vinimos aquí en Guava a tomarnos un cafecito. El día está muy bonito afuera. Yo estoy esperando a Rafael que venga con los cafés porque está esperando para que los hagan. Aquí estamos preparándonos para irnos a la playa. Rafael está arreglando todo, preparando todo para tener... ¡Ay! ¿Ready? Yeah. Yo tengo mi dron, mi mochila, allá están nuestras toallas. Y aquí está hielo con Agua. agua. ¡Oh! Y unas cositas. ¿Tenemos chips? Sí, tiene. Tengo presentimiento que no voy a volar el dron. ¿Hago la música? Ya. Dale. Hola. Bueno, llegamos aquí a esta playa de Boynton Inlet y está muy bonito, pero está muy lleno. Rafael actualmente está buscando un parking y nos vamos a quedar aquí un ratito, tal vez volar el dron, tal vez nos vamos a bañar, no sé, ya veremos. Yo creo que él ya encontró un parking. Voy a ir a ver dónde está. Good job, babe. Dame eso, si quieres yo llevo eso. Está bien ocupado. Tal vez deberíamos ir al otro lado. I don't know. Bueno, hubo pequeño cambio de planes. Voy a ir a otra playa a ver cómo es. Y si ahí está mejor, entonces nos vamos a mover para allá. Porque aquí hay mucha gente acá. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Ya nos vamos para la casa porque ya se está haciendo un poquito frío, el sol está bajando y Rafael está cansado, también quiere ir a la casa. Y vamos de arriba para abajo, nos movimos primero allá, estaban olas muy fuertes y el viento estaba muy fuerte. Luego nos vinimos para acá. Hicimos un playa tour. Sí.
Wow, casi me caigo. A ver si la motora sube ahora. Tú te subes solo. Oh, pues vete tú, yo te espero aquí. Súbelo, esa boba. Mi amor, de verdad, vete tú, yo te No espero puedo acá. porque aquí se me hace difícil de que te montes en la Ay, motora. Dios mío. Pero mira esto, qué bonito está acá. Ah, sí, así es nuestra vida, peleamos siempre. Ajá, buenos días, bienvenidos a nuestra Dice, vida. mira qué bonito. Hola amigos, estamos aquí en una pizzería que se llama Juniors y vamos a ordenar, yo quiero un gyros, Rafael va a querer un calzón y probablemente va a querer algo de tomar, yo ya tengo lo que yo voy a tomar y nada, vamos a pasar un ratito acá disfrutando. Hacía mucho tiempo que no teníamos un domingo juntos solos. Ay, es cierto. Nos aprovechamos, fuimos a tomar café, nos desayunamos, luego fuimos a la playa, nos bañamos un rato en el agua fría y ahora pues vinimos a comernos algo en una pizzería y ya estoy pasando súper